El New York Times dice que el conflicto de Irán, o lo que es lo mismo, que la falta de acuerdo, se va a demorar durante meses, si no más tiempo aún. Y lo podemos ver en este artículo que le he dado al traductor automático y dice que los iraníes, pueden leer aquí, perciben la profunda reticencia del señor Trump a reanudar operaciones de combate que son profundamente impopulares en Estados Unidos. Y la mayoría de los expertos en Irán afirman que esperan que Teherán intente alargar las negociaciones durante meses o años, como han hecho con administraciones anteriores. Aquí pueden ver el título del artículo y pues no da muchas esperanzas de que haya una resolución al conflicto. Vamos a hablar de esto y de cómo está la apertura, la actualidad en estos momentos. Quédense que este vídeo les va a interesar. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a centrar cámara. Les habla José Luis Cárpatos y este es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 1 de junio. Empezamos a grabar a las 9:14 de la mañana, hora de Zúrich, 3:15 de la madrugada, hora de Nueva York. Perdonen lo tarde que estoy grabando este vídeo, pero he pasado una nochecita de perros. Habré dormido hora y media, he tenido que pasar toda la noche en urgencias del hospital comarcal de la región suiza en la que vivimos por un asunto familiar bastante grave. Yo estoy bien, no es para mí, ha sido un problema familiar. Luego se lo cuento al final del vídeo para no molestar a los que quieren ver la actualidad. Bueno, pues el problema de Irán sigue ahí. Las famosas filtraciones de Axios han quedado en agua de borrajas. Eh, el artículo del New York Times, bueno, hay una crítica ahí también bastante a Trump, está claro que no se lleva muy bien, pero ese parrafito que les he leído, pues tiene bastante razón. Basta ver hablar a Trump, basta ver hablar a Rubio, que ahora dice que la ONU intervenga, un organismo que no ha sido precisamente muy santo de la devoción de la administración Trump. En fin, da la sensación de que hay una situación de bloqueo absolutamente impresionante. Y esto lleva a que el petróleo pues vuelva a subir un 3,24% hasta la zona de 90,19. Además, las encuestas de Polymarket, al final ya saben que estos mercados son más fiables que las empresas de sondeos demoscópicos. Polymarket está dando tan solo 29% de probabilidades de que Trump llegue a un acuerdo antes del 30 de junio. 29% de probabilidades nada más. Mientras que dan un 48% de posibilidades de que el acuerdo se llegue el 31 de julio. ¿Cómo se ve que en estos mercados hay realismo y no los mundos Disney que se montan las bolsas siempre? 48% para el 31 de julio. El acuerdo está difícil y suponiendo que llegue ese acuerdo, habrá que ver qué acuerdo, porque sigue viéndose la gran divergencia entre que Estados Unidos quiere un estrecho libre e Irán sigue una y otra vez y un millón de veces diciendo que quedará bajo su soberanía. Queda el tema del uranio, que cada uno dice una cosa diferente, y queda el tema de disponer el dinero congelado y de levantar sanciones, que también las posturas son diferentes. Y se ha filtrado 60 acuerdos, pero ninguna de las dos partes ha cedido ninguno de los dos aspectos. Y por favor, seamos conscientes de que el estrecho de Hormuz sigue cerrado un día más dentro de este mundo Disney que se está montando los mercados. Fíjense, por ejemplo, el colapso en los inventarios de petróleo de Japón, por ejemplo. Claro, no hace falta que entremos a analizar las cifras, creo que con ver así por encima el gráfico ya se hacen ustedes una idea de lo que está pasando, ¿no? Ya hemos entrado en junio, hemos entrado en la zona en la que los inventarios que se estaban usando de colchón pues ya no se van a poder usar, o sea que cuidadito porque los precios del petróleo se pueden volver a animar otra vez. Pero ¿y entonces por qué está volviendo a subir todo el mundo? Porque el SP 500 sube 0,27 y el Nasdaq sobre todo, fíjense que el Nasdaq sube 0,48. Pues porque la otra parte del binomio lío en Irán e inteligencia artificial pues sigue tirando mucho. Entonces la noche en Asia ha sido espectacular con el tema de la inteligencia artificial y esto está empujando los mercados al alza. De momento el mercado sigue primando solo este tema de inteligencia artificial. Les remito a los vídeos del fin de semana si no lo han visto, sobre todo el del sábado, el de las 4 claves de la semana, burbujas, manual de uso, donde pues expongo un poco eh,
una posible teoría que puede ser bastante válida, basándome en la opinión de muchos grandes analistas, de cómo manejar ya una situación como esta, que ya, como se suele decir, donde entra en juego la fe no valen las razones. Pues aquí sería un poco igual, eso lo dijo un filósofo, ¿eh? Y a las pruebas me remito, la bolsa coreana ha subido el 4%, gracias a los valores de almacenamiento, bueno, los dos de siempre, Hynix y Samsung. La bolsa está completamente en manos de tan solo dos valores. Bueno, pues miren este gráfico, que aquí está pasando un fenómeno rarísimo que yo no recuerdo haberlo visto antes, que puede que se haya dado, pero yo no me acuerdo de haberlo visto. Fíjense aquí, tienen la evolución que va teniendo el Kospi. Se me ha salido un poco de marco y voy un poco retrasado, no me da tiempo a rescalar la imagen, no, nada, se ha salido un poco apenas. Está más alto ahora que esto, el Kospi, que es la línea azul, un poco más alto. Y miren a dónde está, que este no se sale de marco, está justo ahí, el VIX del Kospi, vamos, el V-Kospi. Ya saben que cuando una bolsa sube, lo normal es que su indicador de volatilidad, como el VIX, por ejemplo, en Estados Unidos, o esta especie de Kospi VIX, pues va bajando y se queda en niveles muy bajos, porque la bolsa es muy asimétrica y sube con mucha tranquilidad poco a poco, y eso hace que la volatilidad baje. Y cuando baja, pues es al revés. Las caídas son muy rápidas y esto hace que la volatilidad se dispare. Bueno, pues observen que está en 74, para ser exactos, en 74,43 ha terminado hoy. Es decir, esta la brutalidad de la subida, la violencia tan salvaje. Esto es una burbuja. Estamos viendo una burbuja en directo. El día que estalle, echen a correr, y mucho, porque habrá problemas. Esta burbuja es muy difícil de sostener en solo dos valores. Solo dos valores. Bueno, pues el V Kospi o el VIX del Kospi está en 74, conforme sube, sigue subiendo, y el Kospi lo que está descontando a un nivel de 74, el Kospi VIX, significa un movimiento diario de 4,5% durante una buena temporada, y lo está haciendo. Hoy ha subido el 4%, ha llegado a subir el 5% y lo han tenido que parar porque ha tocado el límite. O sea que no es que sea un descuento teórico absurdo, porque el VIX a fin de cuentas es volatilidad implícita, es decir, volatilidad descontada, no volatilidad medida con la fórmula real de la volatilidad. Pero las expectativas son esas de que se mueva un 4,5% diario, lo cual es una auténtica locura, y lo está haciendo. Esto no deja de ser un reflejo de la barbaridad que se está haciendo con determinados sectores absolutamente en burbuja loca, también en Estados Unidos. Entonces, claro, el Kospi volando, el Nikkei ha tocado nuevos máximos históricos porque SoftBank, gracias a sus inversiones en inteligencia artificial, ha subido el tropecientos por cien, se ha llevado a todo el Nikkei detrás, y ahora SoftBank se supone que vale más que el fabricante de coches japonés Toyota, que es muy grande. Dudo muchísimo que realmente SoftBank valga más que nada menos que Toyota. Miren a su alrededor, seguro que tienen concesionarios Toyota en su ciudad, en su región, por todos los sitios del mundo. Es impresionante el tamaño Toyota. Bueno, pues ahora SoftBank es más grande. Aquí ya se nos ha ido a la cabeza a todos. Pasquarello, que como saben es uno de los analistas estrella de Goldman, este fin de semana decía en su paper que está pasando algo rarísimo que solo se había visto antes en la burbuja, ¿no?, de 2000. Y es que uno de cada cuatro valores en el SP 100, para ser exactos, los 100 valores más importantes de Estados Unidos, tienen el skew invertido. Uno de cada cuatro valores, es decir, los calls están más caros que los put. Esto es rarísimo porque por la propia definición de la bolsa, por la simetría, siempre los puts han sido más caros que los call, y por bastante, porque cuando cae la bolsa pues cae con más miedo, el miedo paga más. Bueno, pues ahora ya se está viendo cada vez más valores, un 25% de los principales valores, que se paga más, está en la euforia que se paga más por la subida, que lo que se paga por el put para protegerse contra la caída. Realmente un fenómeno rarísimo. Ayer, por ejemplo, decía también en otro paper del domingo Wilson de Goldman otra cosa realmente muy curiosa, pero que tiene razón, ¿no? Decía que él por las mañanas había estado una larga temporada desde que empezó la guerra, que el primer titular que miraba era cómo iba la guerra.
pero dice que ahora ya ha dejado de mirar cómo va la guerra y lo que mira cada mañana es cómo ha evolucionado ese Hynix, porque sabe que según cómo haya evolucionado, pues el mercado reacciona así. Y ya se pueden imaginar esta noche cómo le ha ido a ese Hynix de bien cuando la bolsa coreana ha subido el 4%. Por si había poco lío geopolítico, esta noche ha cundido el rumor, muchas agencias de noticias lo confirmaban, pero otras no, de que el presidente de Irán, no el líder supremo, el presidente, que es otra figura, había dimitido harto de que la Guardia Revolucionaria haya copado todo el poder. Luego lo han desmentido, pero a mí me parece que cuando el río suena es que agua lleva y realmente estoy convencido de que eso está pasando en Irán, de que la Guardia Revolucionaria se está haciendo con todo el poder. Y esta facción no es nada favorable a acuerdos. Dos temas en varios. Las ventas al por menor de Alemania pues han quedado mal, menos 0,3%, aunque se esperaba aún peor, se esperaba menos 0,5%. Y un dato curioso, el otro día pregunté en este canal de YouTube a todos ustedes que me dijeran si creían que los datos de IPC que se estaban dando en Estados Unidos y en otros países del mundo si eran correctos o incorrectos. Bueno, pues me llevo una sorpresa porque el 89% de ustedes piensan como yo, que se los inventan, que son incorrectos y que están manipulados. 89%. ¿Estamos de acuerdo? Choquen esos 5. Bien, como todos los lunes vamos a dar un vistazo al paper de Bank of America que publica todos los fines de semana, donde podemos ver las posiciones de los CTAs. Como saben, esto es fundamental para el mercado. Bien, en el SP500 los CTAs están a lo máximo que pueden estar alcistas. Ya no van a meter más dinero, que están a tope. 100% alcistas a corto plazo, 100% alcistas a medio plazo, 89% alcistas a largo plazo. En el Nasdaq, 100% alcistas en todos los plazos y en el Russell, 100% alcistas en todos los plazos. El Nikkei también. Euforia total, no cabe ni un alfiler más al alza. Bien, lo importante es que nos fijemos dónde están los puntos en los cuales los CTAs empezarían a cerrar largos. Bueno, pues en el SP500 sería en 7.310, tomen nota. Y luego más abajo en 7.118. Bastante más abajo donde estamos ahora. Estamos por encima de 7.600. 7.310, 7.118. En el Nasdaq, 28.780, también bastante por debajo donde estamos ahora, por encima de 30.000. 28.780 y 27.966. En el Russell empezarían a vender en 2.771, está a 2.920, y el Nikkei muy lejos, porque hoy ha superado el 67.000 y empezarían a vender en 60.295. También tenemos puntos de venta en el oro en 4.431, 4.431 en 4.155, y en el petróleo, que están también hasta arriba, de largos, el primer punto de venta sería 86,2 y el segundo 77,9. Vamos a dar un repaso al tablero para los que lo ven como podcast. Tenemos al DAX alemán bajando 0,11%, el Eurostoxx 50 bajando 0,10%, el dólar yen más 0,11, ojo, que está en 159,45, bastante cerca del nivel de intervención del Banco de Japón. Tenemos al euro contra el dólar plano hasta 1,1666. Los bonos a la baja, el Bund baja 0,36% y el bono americano 10 años baja 0,11%, pero de momento aún no nos acercamos de nuevo a los niveles de peligro. Y los futuros pues al alza, el SP500 sube 0,24 hasta 7.613, Nasdaq 0,40, Russell 0,12. El oro baja 1,26 hasta 4.534,7. Recuerden el punto de venta de los CTAs, aquí están más cerca. Y el petróleo, como ya he dicho antes, sube 3,37% hasta 99,30 dólares por barril. Si nos vamos a dar un repaso, como siempre, al SP500 Spot, pues vemos que por arriba no está claro dónde está la resistencia. Por poner algo, 7.600 desde un punto de vista técnico, pero está en subida libre, tendencia alcista muy reforzada. Y le pondría el primer soporte en 7.500 y el siguiente en 7.450 a la altura de la banda de Mogalef inferior. Lo importante aquí es ver dónde están los niveles cuantitativos.
Y ahí en los cuantitativos lo que vemos es una resistencia formidable entre 7600 y 7650. Es enorme, grandísima, pero muy grande, 7600, 7650. Y por arriba ya a saber hasta dónde podría llegar, camino de los 8000 quizá. Por debajo cada vez suben más el único soporte que hay, porque solo hay un soporte. Eh, Todo lo demás se ha diluido y no está nada fácil. Ese soporte está entre 7500 y 7550. Vamos a dejarlo en 7500. Por debajo de 7500, por sorprendente que les parezca, porque lo normal es que haya más soportes repartidos, está en la euforia que no hay nada. Realmente no hay nada consistente para parar el mercado si apareciera un catalizador negativo o simplemente hubiera una corrección importante de la sobrecompra que empezara a poner las cosas feas. Solo con eso también podría bastar. Y ya para terminar, pues el problemilla personal que he tenido esta madrugada, he preferido decirlo al final del vídeo para no molestar a nadie, y decir la actualidad, que es lo que, para lo que entra la mayoría de la gente, pero para el que le gusta compartir conmigo un poco por mis temas personales, pues ayer sobre medianoche a mi señora que le habían puesto la segunda dosis de la vacuna del herpes zóster y había tenido una reacción tremenda a la vacuna, pues empezó con muchos problemas de vómitos, diarrea, de todo, y cuando terminó el episodio me di cuenta de que no hablaba, o sea, hablaba bien, coherente, pero había perdido la memoria de corto plazo. Se acordaba de todo a largo plazo, pero no se acordaba de las cosas que le habían pasado, no recordaba haber tenido el episodio de vómitos y demás hacía un rato, y cuando le explicaba una cosa la olvidaba y se la tenía que volver a repetir una y otra vez. Sin embargo, las cosas de largo plazo se acordaba. Total, llamé por teléfono a urgencias, me dijeron que tenía que llevarla al hospital, que podía ser grave, y ahí he estado con ella hasta las 5 y pico, las 6 de la mañana, que ya la han hospitalizado para ponerla en observación y me han dicho que me tenía que ir a casa, porque aquí en los hospitales no te dejan estar salvo 4 horas de visita que dan al día, una cosa así. Así que pues estoy francamente bastante preocupado. De momento, la buena noticia es que le hicieron ayer un escáner cerebral y bastantes análisis y no le ha salido nada grave. Entonces están hablando de un posible episodio de que eso existe, yo no sabía, pero mientras estaba ahí en el hospital y al decírmelo estuve mirando por la IA un episodio de amnesia temporal, amnesia transitoria, que a veces pasan esas cosas y además pasa tal y como le está pasando a ella, con eso de que le tienes que repetir las cosas 1000 veces, sin embargo se acuerda de otras cosas de largo plazo. En fin, un susto que no se pueden imaginar, porque además tampoco se acordaba de la fecha, ni del mes, ni de nada. Esta mañana ya sí que se acuerda. Le va volviendo poco a poco. Pero en fin, cosas de que nos estamos haciendo mayores, mi señora y yo, desgraciadamente. Bueno, espero que todo quede un susto. De momento, ida y venida al hospital, que está a 30 kilómetros. Es lo malo de vivir en la montaña, que bajar la montaña y luego recorrer un tramo. Luego tendré que ir y venir. Puede que esto trastoque quizá un poco los horarios de los vídeos de hoy. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. O sea, que no se preocupen si, por ejemplo, el vídeo de cierre tardo un poco en ponerlo, porque si aún no ha salido al hospital, lo tendré que hacer cuando vuelva, porque voy a apurar el horario de visitas todo lo que pueda. Por lo tanto, estén un poco a la expectativa, pero los 3 vídeos se harán, aunque sea un poco tarde. Muchas gracias a todos. Denle al like si les ha gustado el vídeo y les envío saludos afectuosos desde Suiza, aunque sea una situación un poquillo complicada. Nos vemos en el vídeo de media sesión. Gracias.